primeras palabras pues, van dirigidas a dar las gracias al comité organizador, a las sociedades de cirugía taurina y en especial a su presidente, el doctor Rafael Fuerte, por contar conmigo como ponente y por introducirme hace 12 años en los cuidados del diestro Enrique Ponce, lo que me ha permitido vivir la tauromaquia pues de una manera privilegiada y siempre te estaré agradecido por ello, Rafa. En nombre de todos mis compañeros, agradecerles que la fisioterapia por primera vez también se ha contenido en estos días en los que se concentra la ciencia médica en torno al cuidado del torero. Como sabemos, el torero goza de unas características peculiares que le hacen vivir un estilo de vida que se impregna totalmente a la hora de tenerlo y supervisarlo como paciente y que lo hace muy diferente de lo habitual que nos pueda llegar a consulta. Es por ello que el fisioterapeuta, al igual que el cirujano taurino, debe comprender bien la mundología que envuelve al torero para entender fuera de lo físico también lo psíquico, siendo un profesional aficionado a la tauromaquia el más adecuado. Como he escuchado alguna vez al doctor Enrique Ibáñez, hay pacientes de animar y otros de frenar, siendo el profesional taurino del grupo de estos últimos, pero siempre teniendo en cuenta que el torero no es un enfermo, sino que posee una buena condición física y una preparación y resistencia psíquica que son factores clave en la recuperación de sus lesiones. El torero es un artista ante todo, aunque por el ritmo e intensidad de su profesión se considera un deportista de élite y como tal requiere de una preparación y cuidados antes, durante y después de su competición, en su caso la temporada taurina, que engloba todo el año, dividida en España, Portugal y Francia y América Latina, por lo que esos cuidados son perennes. Las lesiones en el torero, yo las clasifico, además de las lesiones de origen traumático y por asta de toro, de las que se han estado hablando durante el congreso, también tenemos las lesiones de origen no traumático, que también brevemente le hablaré sobre ello, porque también ellas impiden ejercer la actuación del torero. Las lesiones de origen no traumático vienen de la propia acción de torear, en corridas de toros y tentaderos, encajando la postura con movimientos que para su realización el torero debe meter mentón y columna lumbar, bloquear las rodillas, componer la figura para crear estética, el peso del capote y la muleta con un traje siempre incómodo, pesado y ajustado en tarde de un calor sofocante. Son posturas forzadas que tarde tras tarde acumulan tensión en diferentes estructuras, dando lugar a contracturas musculares, tendinopatías y lesiones vertebrales. Son muchos los cientos de kilómetros que el torero recorre para actuar de plaza en plaza y noche tras noche, sobre todo en los meses de agosto y septiembre, que son los más intensos de la temporada taurina. La mayoría de estos largos viajes se realizan en coche, salvo casos excepcionales donde las comunicaciones lo permiten, haciéndolo en ave o avión. Pero es en el coche donde las posturas mantenidas durante horas dificultan el descanso y favorecen la aparición también de contracturas musculares que se suman a la llegada de la madrugada a los diferentes hoteles con distintas camas y almohadas. El plano emocional es donde aparece un nivel de estrés a considerar, debido al agotamiento continuado por el esfuerzo de su actuación, donde el torero se juega la vida y esa autodisciplina y responsabilidad del público y el aficionado lejos de la familia. Por tanto, como consecuencia de la propia acción de torear, de los viajes de hoteles, del estrés al que está sometido el torero, nos encontramos con lesiones de origen no traumático, como contracturas musculares, sobre todo la musculatura de las regiones de la columna cervical, columna dorsal alta y columna lumbar, y regiones pelvitrocanteria y aductora. Roturas de fibras musculares, normalmente musculatura isquiotibial y aductora por distensión. Tendinopatías por sobreuso en el tendón, común de inserción de la musculatura extensora epicondílea, manguito a los rotadores del hombro y tendón aductor largo extensor corto del pulgar, pudiendo derivar en una tenosinovitis de Dequerben o también frecuente las tendinopatías de pubis, como nos comentaba el doctor López Quiles anteriormente. Discopatías que pudieran originar protusión o hernia de disco en la columna vertebral lumbar y lumbociática. En segundo lugar, nos encontramos con las lesiones de origen traumático, producidas por traumatismos directos del toro al torero. Son frecuentes las volteretas que pueden producir un esguince cervical, contusiones, tendinopatías, contracturas musculares o artritis de origen postraumático, habituales los pisotones y los esguinces en dedos de la mano y muñeca por cabezazos y derrotes del toro y muy frecuente también el pulgar de Stener anteriormente explicado. Esguinces de tobillo y rodilla
rotura del tendón de Aquiles, luxación de hombro, fracturas de costillas, clavícula, vértebras, de estrés del quinto metatarsiano y traumatismos cerrados, hernias de disco, cervicales y lumbares y lesiones medulares. En tercer lugar, nos encontramos con las lesiones por asta de toro, de las que se ha hablado con extensión en estos días, las cerradas, el barretazo y las abiertas, puntazo y cornada. Esta es la cornada que tuvo el diestro Enrique Ponce en un mes, solo en un mes, tanto la cornada en la axila como con la fractura de clavícula, reapareció en Sevilla. Para el fisioterapeuta, acompañar al torero durante su temporada y en las plazas le permite realizar un tratamiento eficaz que, si no hay lesiones previas, se centra además en la prevención de posibles lesiones, siempre que no sean traumáticas, y en la optimización de su rendimiento físico en sus actuaciones. La tecnología avanzada y las últimas innovaciones en técnicas de fisioterapia permiten hacer una valoración y tratamiento integral del torero, no solo una vez sufra la lesión, sino antes, como decíamos, de que la padezca, como prevención de la misma, siempre que no corresponda a un origen traumático, y tras la lesión para adaptarlo a su actividad profesional. La incorporación del ecógrafo en las clínicas de fisioterapia nos ha permitido obtener diagnósticos óptimos y poder supervisar la evolución de las lesiones y abordarlas con éxito con terapias invasivas ecoguiadas, sobre todo en procesos crónicos. Los tratamientos principales en fisioterapia, en lesiones no traumáticas y traumáticas, dejando a un lado las heridas producidas por acto de toro y las fracturas que precisen de intervención quirúrgica, se tratan principalmente con terapia manual, osteopatía, vendaje funcional como McConnell o kinesiotaping, electroterapia y diatermia, fisioterapia invasiva con supervisión ecográfica con punción seca y electrólisis percutánea intratisular, y después de todo eso, por supuesto, la actividad física. El movimiento es salud, y poder programar un plan de readaptación, ya sea en prevención de lesiones que tras test de valoración indican las posibles lesiones de origen no traumático del torero y evitar lleguen a aparecer, o ya sea una vez instaurada la lesión para estimular la regeneración del tejido dañado en un primer lugar y en un segundo lugar estabilizar el complejo articular. En las lesiones que precisan de una intervención quirúrgica tras una cornada donde ya el torero ha sido atendido de urgencia por los cirujanos, todo ha ido bien y la cirugía ha sido un éxito, encontrándose el torero estable, hospitalizado, de lo que se haga ya a partir de ese mismo día, va a influir en conservar la buena consecución de esa cirugía, de que no aparezcan complicaciones y de que la recuperación del torero sea favorable. Y volviendo a la metáfora de saber frenar, que decíamos antes, ha de ser frenar lo justo para acortar plazos, poniendo a nuestra disposición y la del torero todos los medios, ya que por sus propios medios. Hay la importancia del equipo multidisciplinar, no solo dentro del quirófano, como se ha hablado mucho aquí, sino también fuera con el fisioterapeuta y el redactor físico. Fisioterapia siempre desde el primer día de la intervención quirúrgica. Siempre se puede hacer algo para evitar la atrofia muscular, mejorar el drenaje, aumentar el trofismo tisular y evitar complicaciones propias de la inmovilización. A RICE deberíamos llamarlo POLICE, ¿no? Descanso, hielo, compresión, elevación. Las últimas investigaciones y evidencias científicas nos hablan de protección, carga óptima, hielo, compresión y elevación. Es un nuevo acrónimo que representa la protección, la carga óptima, hielo, compresión y elevación. No es simplemente una fórmula, sino un recordatorio a pensar de manera diferente y buscar nuevas estrategias innovadoras para la segura y eficaz carga en el manejo de las lesiones de tejidos blandos en fase aguda. Por último, y para terminar, quiero compartir con ustedes el vendaje de restricción del flujo sanguíneo aplicado a la recuperación del torero. El vendaje de restricción del flujo sanguíneo, vendaje oclusivo, se crea en Japón por el Dr. Sato para usarlo en deportistas para hipertrofiar la musculatura a través de lo que se denomina entrenamiento oclusivo. Este vendaje, realizado con manguitos inflables o envolturas elásticas, usado en los entrenamientos, permite reducir el flujo sanguíneo de manera controlada, disminuyendo el aporte de oxígeno al músculo, nunca en una oclusión arterial completa y no más de 20 minutos de duración, entre un 50% y 80% de presión en un rango de 180 a 200 milímetros de mercurio. El deportista, al dar un estímulo mecánico solicitando la musculatura con el vendaje oclusivo puesto en un medio de hipoxia celular, se produce hiperemia, aumentan los metabolitos y la producción de factores de crecimiento,
estimulando el crecimiento muscular como si el esfuerzo que hubiera hecho hubiera sido de una carga mucho mayor y creando, al retirar el vendaje, un aporte de vascularización, rebote, beneficioso para el metabolismo del músculo. En Japón, donde se ha empezado a usar ya este vendaje, con estímulo mecánico en pacientes encamados en hospitales, el entrenamiento oclusivo con contracciones isométricas atenúa la pérdida de masa y fuerza muscular. Y añadiéndole, cuando sea posible caminar, se produce un moderado incremento o mantenimiento de la masa muscular y la fuerza. Posteriormente, al añadir ejercicios de fuerza con baja carga, obtendremos un sustancial incremento de la masa muscular y la fuerza. Para terminar, les quiero dar las gracias, siempre desde mi admiración, por la labor que desarrollan, y con esta imagen que seguro la habrán visto antes, esta pintura, que como esa metáfora me gusta a mí hacia ustedes, ¿no? de los cirujanos taurinos, de esos ángeles custodios, disposición para lo que ustedes necesiten, y decirles que el torero pues, bueno, tiene una tranquilidad y una confianza en la plaza que en esa evolución del torero también habéis sido partícipes de ello. Muchas gracias.